Si no has oído hablar del Proyecto 2025, esto es algo a lo que deberías prestar atención. Me encontré con esta información anoche, pero quería dar una actualización rápida sobre lo que descubrí, ya que esta información tiene una relación directa con la profecía bíblica y la imposición de la legislación dominical como la marca de la bestia. Si no estás familiarizado con por qué la marca de la bestia está relacionada con la legislación dominical, te recomendaría ver nuestra serie documental de 3 partes, Desenmascarando la Marca, que entra en mucho más detalle y muestra cómo la propia Biblia revela qué es la marca de la bestia y por qué. Puedes encontrar el enlace a esta serie en la descripción de abajo o ir a desenmascarandolamarca.com. Así que hablemos del Proyecto 2025. Wikipedia ofrece un resumen bastante bueno, diciendo que el Proyecto 2025 es un plan de extrema derecha para depurar y remodelar los Estados Unidos. El gobierno federal, en caso de una victoria republicana en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024. El plan implica varias reestructuraciones de agencias gubernamentales y de personal, con el objetivo declarado de revertir la agenda woke de la administración actual y restaurar más libertades al pueblo estadounidense. El sitio web del proyecto es project2025.org y afirma que no basta con que los conservadores ganen elecciones. Si vamos a rescatar al país del control de la izquierda radical, necesitamos tanto una agenda de gobierno como las personas adecuadas. Personas en su lugar, listas para llevar a cabo esta agenda desde el primer día de la próxima administración conservadora. Este es el objetivo del Proyecto de Transición Presidencial 2025. El proyecto se basará en 4 pilares que, en conjunto, allanarán el camino para una administración conservadora eficaz. Aquí está el informe de MSNBC sobre el Proyecto 2025. Chiflados, insurrectos y terroristas de fin de semana están sentando las bases para convertir nuestro gobierno en una pesadilla trumpista. Si el expresidente logra de alguna manera regresar a la Casa Blanca en 2024, la AP informa sobre el plan presentado por el Proyecto 2025, un gobierno en espera para el regreso de Trump. Cito, la idea es tener la infraestructura cívica lista. Desde el primer día, para tomar el control, remodelar y eliminar lo que los republicanos desprecian como el Estado profundo, despidiendo hasta a 50,000 empleados federales. El objetivo es expulsar a los empleados que creen que están obstaculizando la agenda del presidente y reemplazarlos por personas afines. Eso debería sonar familiar, ya que está directamente vinculado a los planes autoritarios de Donald Trump en general. El New York Times informó en julio que Trump y sus asociados tienen un objetivo más amplio: alterar el equilibrio de poder, aumentando la autoridad del presidente sobre cada parte del gobierno federal, que actualmente opera ya sea por ley o por tradición, con cierto grado de independencia frente a la interferencia política de la Casa Blanca. Numerosos exfuncionarios de Trump están involucrados en el Proyecto 2025. Y miren, no es un esfuerzo oculto tras bambalinas. Ha sido abierto respecto a sus planes de eliminar protecciones laborales y desmantelar protecciones medioambientales. Incluye sus planes para convertir la promoción del cristianismo de derecha en una tarea del gobierno federal. Todo está ahí, en el manual de casi 1000 páginas, llamando al próximo presidente a mantener, cito, una definición de matrimonio y familia basada en la Biblia y reforzada por las ciencias sociales. Como escribe Guthrie Graves Fitzsimmons para MSNBC, la preocupación por políticas de este tipo no se limita solo al posible regreso de Donald Trump al poder. Esto se trata del próximo presidente republicano, sea quien sea. Van a estar impulsando el nacionalismo cristiano. Así que el Proyecto 2025 incluye una larga lista de recomendaciones de cambios de políticas para un presidente conservador en caso de que uno llegue a la Casa Blanca en enero de 2025. Los detalles del plan están definidos y explicados en el documento del Proyecto 2025 titulado Mandato para el Liderazgo, la promesa conservadora, que tiene más de 900 páginas. Está dividido en 5 secciones. Cada una de ellas trata sobre cómo reestructurar y mejorar las distintas agencias y departamentos del gobierno. Pero en la que quiero enfocarme es en la parte que trata sobre el Departamento de Trabajo y las agencias relacionadas, escrita por Jonathan Berry. Esta parte del mandato habla sobre políticas y planes en relación con empleados y empleadores, así como familias y estructuras de ingresos.
Pero de particular interés son las políticas relacionadas con el descanso sabático. En la página 589, ahora recuerden, por supuesto, que cuando usan la palabra sábado se están refiriendo al domingo y verán que lo definen así en este documento. Voy a leer la política y luego compartiré algunos comentarios. La política establece descanso sabático. Dios ordenó el sábado como un día de descanso. Y hasta hace muy poco, la tradición judeocristiana procuraba honrar ese mandato mediante la regulación moral y legal del trabajo en ese día. Además, un día libre compartido permite que las familias y las comunidades disfruten del tiempo libre juntas en lugar de como individuos aislados y proporciona un ritmo de vida más saludable para todos. Desafortunadamente, ese día de descanso comunitario se ha ido erosionando bajo las presiones del consumismo y el secularismo, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos. Así que han expuesto claramente el problema y el deseo de restaurar el domingo como un día de descanso comunitario. Ahora van a exponer cómo proponen lograr esto. El Congreso debería fomentar el descanso comunitario enmendando la Ley de Normas Laborales Justas, FLSA. Bien. Para exigir que a los trabajadores se les pague tiempo y medio por las horas trabajadas en el día de descanso. Ese día sería, por defecto, el domingo, excepto para los empleadores que tengan una observancia religiosa sincera de un día de descanso en otro momento. La obligación se transferiría a ese periodo en su lugar. Los lugares de culto, en la medida limitada en que puedan estar cubiertos por la FLSA. Los empleados y los empleadores que, por ley, están obligados a operar las 24 horas, como los hospitales y los servicios de emergencia, estarían exentos, al igual que los trabajadores que ya están exentos del pago de horas extra. Así que no los empleados, sino los empleadores o negocios que tengan una observancia religiosa sincera de un día de descanso diferente al domingo, como el sábado, por ejemplo, estarían obligados a pagar tiempo y medio a los empleados que trabajen ese día. Pero como quienes guardamos el día de reposo, sabemos que Dios prohíbe trabajar en el séptimo día. Si bien esta política podría motivar a los trabajadores a querer laborar ese día porque recibirían un pago mayor, desalentaría a los empleadores de hacer que los empleados trabajen ese día. Todavía hay cierta discusión sobre si esto lograría el resultado deseado de que todos, o la mayoría, tengan un día de descanso comunitario el domingo, pero continúan explicando más al respecto. Punto de vista alternativo. Mientras que algunos conservadores creen que el gobierno debería fomentar ciertas prácticas religiosas, haciendo que sea más costoso para los empleadores y consumidores no participar en esas observancias, otros conservadores consideran que el papel del gobierno es proteger el libre ejercicio de la religión eliminando barreras, en lugar de crearlas. Mientras que imponer reglas de pago extra en el día de reposo conduciría a mayores costos y acceso limitado a bienes y servicios. Y reducir el trabajo disponible en el día de reposo, mientras que también incentiva a algunas personas a través de salarios más altos a querer trabajar en el día de reposo. El papel adecuado del gobierno para ayudar a que los individuos practiquen su religión es reducir las barreras a las opciones de trabajo y a las relaciones fructíferas entre empleadores y empleados. El resultado: amplias opciones de empleo que no requieren trabajar en el día de reposo, de modo que las personas en roles que a veces sí exigen trabajo en ese día estén facultadas para negociar directamente con su empleador y así lograr el horario que desean. Así que la idea general aquí es utilizar una política que obligue a los empleadores a pagar salarios de horas extra a quienes trabajen los domingos, con el fin de incentivar a esos empleadores a darles ese día libre a sus empleados, influyendo así en que los negocios no abran los domingos o minimicen sus operaciones ese día. Aunque esto puede no parecer un gran avance hacia una legislación dominical, yo sostendría que sí lo es, y aquí está la razón.
En los últimos 15 años, aproximadamente, que he sido consciente de que la marca de la bestia implicará la imposición de una legislación dominical, ha habido personas que han promovido leyes dominicales o leyes azules en línea, en artículos de opinión, e incluso han existido algunas organizaciones, como la Alianza Europea por el Domingo o la Alianza del Día del Señor, que han trabajado para promover el descanso dominical. Pero estos esfuerzos han provenido en su mayoría del sector privado o de organizaciones o iglesias ajenas a las agencias gubernamentales. Son agencias influyentes, pero aquí, en este mandato para el liderazgo del Proyecto 2025, vemos un plan concreto redactado para cambios de políticas gubernamentales para el próximo presidente conservador. Esto no es un artículo que promueva la observancia del domingo en alguna publicación periódica, ni es una súplica por la observancia del domingo por parte de una iglesia u organización religiosa, sino que es una política cuidadosamente elaborada para establecer leyes que incentiven un día común de descanso el domingo. Esta parte del mandato para el liderazgo, en lo que respecta al Departamento de Trabajo, fue escrita por Jonathan Berry, cuyo perfil en el sitio web de la Federalist Society dice que Jonathan Berry brinda asesoría estratégica y litiga en temas en la intersección de la ley, la política y la política pública. Agregan que en el gobierno el señor Berry encabezó la oficina regulatoria en el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, donde supervisó el proceso de desarrollo de docenas de reglas propuestas y finales. Como funcionario de política regulatoria, representaba regularmente al departamento ante la Oficina Ejecutiva del Presidente y la Oficina de Administración y Presupuesto. Así que trabajó en el Departamento de Trabajo, supervisando el desarrollo de políticas legales y representando al Departamento de Trabajo ante la Oficina Ejecutiva del Presidente. Por lo tanto, no se trata solo de alguien con una idea para promover el domingo como día de descanso, sino de alguien que realmente tiene la capacidad de hacerlo. Y hacer la recomendación al presidente. Esto es lo que Jonathan, quien ahora es socio director en Boyden, Gray and Associates, una firma de políticas públicas, dijo sobre estas políticas del Sabbath en una entrevista reciente. Pero hay implicaciones para los valores conservadores sociales en muchos temas. Una de las propuestas interesantes que has presentado en el manual del proyecto 2025 de Heritage es sobre el Sabbath. ¿Cuáles son algunas de las ideas que tienes allí? Sí. Así que suena controvertido. En muchos aspectos es un regreso a algo que básicamente todos siempre tuvieron. Y es específicamente la idea fundamental de fomentar el descanso sagrado del Sabbath, desincentivando activamente el comercio y las actividades laborales en el día del Sabbath. La propuesta que está en nuestro libro es modificar la Ley Federal Básica de Horas Extra, la Ley de Normas Laborales Justas, para exigir que se pague horas extra por todo el trabajo realizado en el Sabbath. Así que no creo que el Congreso de los Estados Unidos tenga la autoridad legal para imponer un cierre nacional obligatorio en el día del Sabbath. Eso siempre fue y debería seguir siendo una decisión estatal soberana el poder hacerlo. Pero déjame añadir, siempre fue una decisión estatal hacerlo. Ellos lo hicieron. Y sí, no estoy diciendo que esta práctica fuera uniforme, homogénea, lo que sea, pero sí estuvo muy extendida. Y solo muy recientemente, en las últimas décadas más recientes en concreto, la mayoría de los estados se han alejado de esto. Así que creo que esto es hasta donde el gobierno federal podría llegar apropiadamente en este ámbito. Pero sería un estímulo e incentivo para descansar, realmente para coordinar de alguna manera la actividad comercial durante los otros 6 días de la semana, lo cual es desde que tenemos la civilización sabática, comenzando en Israel y continuando hasta la cristiandad. Esto es algo que ha sido cada vez más parte del ritmo de la vida cívica. Lo más importante es que la gente tenga espacio para adorar y honrar a Dios y, en segundo lugar, para tener tiempos de descanso comunitario con sus familias y con sus comunidades. Y Me parece interesante, dijo,
No creo que el Congreso tenga la autoridad para ordenar un cierre nacional. Me parece interesante porque el Congreso ha dictaminado en el pasado que así es. Tener la autoridad para ordenar un cierre nacional cuando sea por razones seculares. Esto es lo que leemos en el sitio web de la Facultad de Derecho de Cornell sobre la constitucionalidad de las leyes de cierre del domingo. La historia de las leyes de cierre dominical se remonta a los Estados Unidos, a la historia colonial y a la historia inglesa. Comúnmente las leyes exigen la observancia del sábado cristiano como día de descanso, aunque en los últimos años han tendido a volverse confusas. Con excepciones, la Corte Suprema rechazó una impugnación a la cláusula de establecimiento de las leyes de cierre dominical en McGowan-Binto, Maryland. El tribunal reconoció que, históricamente, las leyes tenían una motivación religiosa y estaban diseñadas para hacer efectivos conceptos de la teología cristiana. Sin embargo, a la luz de la evolución de nuestras leyes de cierre del domingo a través de los siglos y de su énfasis más o menos reciente en consideraciones seculares, no es difícil discernir que, tal como están escritas y administradas actualmente, la mayoría de ellas, al menos, son de carácter secular más que religioso y que actualmente no tienen relación con el establecimiento de la religión. El hecho de que este día de descanso prescrito sea el domingo, un día de particular importancia para las principales sectas cristianas, no impide que el Estado logre sus objetivos seculares. Así que, de hecho, el Congreso ha dictaminado en el pasado que la aplicación de las leyes dominicales es constitucional cuando se promulgan con fines seculares, sin darse cuenta, por supuesto, de que al hacerlo, Satanás estará reuniendo al mundo entero bajo su bandera. Este es el día que él afirma ser un día de reverencia y adoración hacia él, en lugar del sábado del séptimo día de Dios, el cual Dios ha declarado ser una señal de lealtad hacia él, diciendo: «Y santificad mis sábados, y serán una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios». No es casualidad que estas políticas sobre el pago de horas extra a los trabajadores los domingos provengan del Departamento de Trabajo, como la institución civil que impulsa el domingo. En el pasado, las leyes también provenían de los sindicatos. En 1888, en el 50º Congreso, el senador Blair propuso un proyecto de ley de descanso dominical. En ese momento, un periódico, The American Sentinel, publicó lo siguiente sobre este proyecto de ley. Ya se han obtenido 5 millones de firmas en una petición al Congreso para leyes que promuevan una mejor observancia del domingo. La Convención Nacional de la Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza ha votado para hacer del avance de esta petición una labor especial y urgente. El respaldo más influyente que la petición contra el trabajo dominical en el servicio postal, militar y en el comercio interestatal ha recibido hasta ahora. Fue otorgado de manera unánime y entusiasta el 18 de octubre en Richmond, Virginia, por la Convención Internacional de la Hermandad de Ingenieros de Locomotoras. Después de 2 horas de exhaustiva consideración del tema, bajo la dirección del editor de nuestro Departamento de Trabajo Eclesiástico, que todas las organizaciones laborales, grandes y pequeñas, y todas las iglesias hagan lo mismo con prontitud, y la ley deseada no tardará en llegar. Las iglesias y los sindicatos combinados son políticamente irresistibles. Pero debe tenerse en cuenta que cuando las iglesias se vuelven políticamente irresistibles, se quedan sin poder espiritual, pues nunca buscan fuerza política hasta que son conscientes de la disminución de su fuerza moral. Hoy en día, las iglesias cristianas en todo nuestro país son muy conscientes de la disminución de su fuerza moral, lamentando la falta de asistencia a la iglesia y la falta de influencia para la reforma moral en el mundo occidental. Por lo tanto, sería natural que la derecha religiosa recurriera a este estado para promulgar leyes que obliguen a la observancia de instituciones religiosas, como su día de descanso comunitario, el domingo. Y, como se dijo anteriormente, que las iglesias y los sindicatos unidos son políticamente irresistibles, así también será el caso hoy en día. En 1888, un periódico de Chicago llamado The Union Signal comentó sobre la legislación dominical propuesta,
los sindicatos ahora están unidos con las iglesias para exigir dicha legislación. Nuestro gobierno carretilla nunca hace nada sin que lo empujen, pero con las iglesias empujando con todas sus fuerzas de un lado de la carretilla y los sindicatos haciendo lo mismo del otro lado, debe moverse y llevar su carga, la observancia del domingo incluida. Cuando Pilato y Herodes se hicieron amigos, Cristo tuvo que ser crucificado. Y es ahí donde vemos que la legislación dominical lleva a la unión de la Iglesia y el Estado, uniéndose para perseguir al pueblo de Dios, al imponer leyes que los llevarían a ignorar o incluso a quebrantar la ley de Dios. Quizás ahora mismo no parezca, señor Berry u otros, que el gobierno federal pudiera llegar tan lejos como para decretar un cierre nacional los domingos, pero las cosas cambiarán. Una de las mayores quejas que tienen los liberales sobre el proyecto 2025 es su falta de legislación para frenar el cambio climático. Desmantelar las protecciones de los trabajadores y las protecciones ambientales. El periódico The Guardian calificó el proyecto 2025 como un plan para desmantelar el gobierno estadounidense, política climática para el próximo presidente republicano. Pero si la agenda liberal decidiera adoptar un día de descanso para promover su agenda climática, la observancia del domingo tendría todo el poder secular. Necesita impulsar una ley nacional de día de descanso directamente a través del Congreso sin ningún problema, ya que tanto demócratas como republicanos la abrazarían de todo corazón. Hoy en día, el movimiento dominical avanza sigilosamente, dando a conocer sus intenciones. Ellen White escribió sobre el movimiento dominical diciendo: "El movimiento dominical ahora avanza en la oscuridad. Los líderes están ocultando el verdadero asunto, y muchos de los que se unen al movimiento ni siquiera ven hacia dónde se dirige la corriente subterránea. Sus declaraciones son suaves y aparentemente cristianas, pero cuando hable, revelará el espíritu del dragón". Entonces, ¿están Jonathan Berry o quienes impulsan el proyecto 2025 ocultando el verdadero propósito de esta legislación, minimizando su gravedad y el potencial de restringir la libertad de conciencia? ¿O acaso él mismo no sabe a dónde conducirá este día de descanso comunitario? No conozco sus motivos, pero sí sé. Las verdaderas cuestiones del conflicto deben ser puestas en su conocimiento y en el de quienes intentan impulsar esta legislación. Ellen White concluyó: "Es nuestro deber hacer todo lo que esté en nuestro poder para evitar el peligro que se avecina. Debemos esforzarnos por desarmar los prejuicios, mostrándonos ante la gente bajo la luz adecuada. Debemos presentarles la verdadera cuestión en disputa, interponiendo así la protesta más eficaz contra las medidas que restringen la libertad de conciencia. Debemos escudriñar las Escrituras y ser capaces de dar razón de nuestra fe. Dice el profeta: los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán". Una de las razones por las que este mandato para el documento de liderazgo tiene tanto potencial para convertirse en la política de trabajo del próximo presidente conservador es por la influencia y el poder de la Heritage Foundation que está detrás del proyecto 2025. ¿Qué es la Heritage Foundation? Ellos se describen a sí mismos como una institución de investigación y educación cuya misión es construir y promover políticas públicas conservadoras, con sede en Washington, D.C. Desde las calles de Estados Unidos hasta los pasillos del Congreso, la izquierda radical y la creciente ola de socialismo representan una grave amenaza para el futuro de Estados Unidos. Más que nunca, nuestras familias, nuestras comunidades, todos los estadounidenses necesitan un defensor que luche por ellos contra la agenda de la izquierda. Eso es lo que hacemos todos los días en la Heritage Foundation. Luchamos por Estados Unidos. Cada día promovemos la libertad individual, el gobierno limitado, la libre empresa, los valores tradicionales estadounidenses y una defensa nacional fuerte.
Cuando surgen grandes problemas en Estados Unidos, nuestros expertos desarrollan las soluciones. Desde la creación de más empleos y la mejora de la economía hasta la protección de nuestras fronteras y hacer que la atención médica sea más asequible. Nuestro enfoque no es dar más poder al gobierno, es devolver el poder a los ciudadanos. No trabajamos en nombre de ningún interés especial ni de ningún partido político. Nuestro compromiso es con el pueblo estadounidense, pero sabemos que no podemos hacer esto solos. Es gracias a nuestros amigos y aliados como tú que tenemos la capacidad de actuar en todos estos frentes. Sabemos que hay demasiado en juego como para quedarnos al margen. Se necesita que todos nosotros luchemos por Estados Unidos. Por eso, trabajando juntos y unidos en nuestra visión de un futuro mejor para todos los estadounidenses, tendremos éxito. En este momento, quiero referirme a Paul Dance, quien es el director del proyecto de transición presidencial de la Heritage Foundation, responsable del proyecto 2025. Solo quiero que escuchen los primeros minutos de su discurso introductorio y el video promocional. Ellos lo presentaron para el proyecto 2025, detallando su plan y propósito. ¿Qué es el proyecto 2025? Son todos los que están aquí. Este es el movimiento. Vamos a estar preparados desde el primer día, el 20 de enero de 2025, para ponernos en marcha como conservadores y realmente ayudar al próximo presidente. Heritage se posicionó como organización al entregar el primer mandato para el liderazgo en 1980 al presidente electo Reagan. También con el tiempo entregamos muchos currículums. Cuando el Dr. Roberts se unió, dijo que esta tarea en 2024 es demasiado grande para un solo think tank. Esto tiene que ser un movimiento. Y lo que hemos hecho es usar nuestro poder de convocatoria en Heritage para reunir a todo el movimiento. Así que 2025 no es algo solo de Heritage, es algo del movimiento conservador. Vamos a explicarlo brevemente aquí. Tendremos un panel y también un video. Pero lo que estamos haciendo es prepararnos sistemáticamente para entrar en el gobierno y traer un nuevo ejército de conservadores, alineados, capacitados y en esencia preparados para la batalla, listos para enfrentarse al estado profundo. Así que, si lo desean, acompáñenme a ver el video e invitar a nuestros compañeros panelistas aquí presentes, Ed, Rick y Ken Cuccinelli. Vamos a poner el video y luego tendremos una pequeña discusión. ¿Qué es el Proyecto 2025? Es una invitación para que vengas a trabajar aquí en Washington, D.C. Los conservadores se enfrentan un gran desafío en Washington, el pantano. La izquierda ha construido un sistema que bloquea y sabotea nuestros esfuerzos para gobernar y llevar a cabo una agenda conservadora. Había personas que entraban al gobierno en nombre de un presidente y no estaban comprometidas con la agenda para la que él fue elegido. Eran personas que o bien no estaban comprometidas o eran incompetentes. Las cosas no van a cambiar a menos que te comprometas a servir a nuestro país. Queremos asegurarnos de que los planes que están en marcha hayan sido revisados, para que la persona sepa no solo qué argumentos y excusas se le presentarán, sino también cuál es la respuesta, y cuente con la confianza de un esfuerzo a nivel de todo el movimiento liderado por la Heritage Foundation, para asegurarse de que sepan que es creíble y conservador. Esta vez tenemos un arma secreta. Esta vez tenemos el proyecto 2025. Aprendiendo de la experiencia de antiguos funcionarios conservadores, podemos superar los obstáculos comunes y lograr resultados. La razón por la que me involucré es porque quería ser parte de un esfuerzo liderado por el movimiento, y la Heritage Foundation ha utilizado su influencia para poder reunir al movimiento. Podemos estar listos para ponernos en marcha desde el primer día de la próxima administración. En las sabias palabras de Morton Blackwell, le debes a tu filosofía estudiar cómo ganar. El proyecto 2025 se asegurará de que una agenda conservadora esté lista para implementarse desde el primer día.
Asegurémonos de que, como conservadores, estemos listos. 20 de enero de 2025. Más información, ve a project2025.org. Su plan, entonces, es reformar drásticamente el gobierno en los primeros 180 días o 6 meses del mandato del nuevo presidente. Aunque la Heritage Foundation está organizando el esfuerzo, no están trabajando solos. Ellos afirman que el Proyecto 2025 es el esfuerzo de una coalición masiva de organizaciones conservadoras que se han unido para asegurar que una administración exitosa comience en enero de 2025. La Junta Asesora incluye una coalición de más de 70 organizaciones, universidades y otras instituciones conservadoras, significativas e influyentes. Así que esto no es en absoluto un movimiento políticamente insignificante. Por el contrario, la Heritage Foundation ha tenido éxito en el pasado implementando sus políticas. Escuchaste a Paul Dance, el director del Proyecto 2025, decirlo. Ellos entregaron el primer mandato para el liderazgo a Ronald Reagan en 1980, pero Reagan también adoptó muchas de las políticas elaboradas por la Heritage Foundation para su administración. Wikipedia afirma que la Heritage Foundation, a veces llamada simplemente Heritage, es un think tank activista conservador estadounidense con sede en Washington, D.C. Desempeñó un papel principal en el movimiento conservador durante la presidencia de Ronald Reagan, cuyas políticas se tomaron de los estudios de la Heritage Foundation, incluido su mandato para el liderazgo. En 1998, la revista Slate, una publicación de comentarios de noticias, escribió: "Por todas las medidas, Heritage tiene mucho que celebrar. A lo largo de todo el espectro político, la opinión parece ser unánime en que la organización ha sido singularmente eficaz en cumplir su misión de arrastrar la política estadounidense hacia la derecha". Desde la publicación en 1980 de su mandato para el liderazgo, un programa detallado para la administración entrante de Reagan, que la administración Reagan realmente tomó en serio, Heritage ha desempeñado un papel central no solo en establecer la agenda conservadora general, sino también en los detalles de la legislación. Está absolutamente claro que la Heritage Foundation tiene una influencia monumental e incluso un historial de que sus políticas sean adoptadas por el presidente, como lo hizo Reagan en 1980. Y por eso creo que el Proyecto 2025 y este movimiento merecen ser mencionados y tomados en serio. Pero las cosas se ponen aún más interesantes. El medio de comunicación político tenía algo más que decir sobre el papel del mandato para el liderazgo de la Heritage Foundation en 1980. Paul Dance señala un libro enorme que se exhibe de manera prominente sobre una mesa en su oficina del Capitolio, escrito, según Dance, en el caluroso verano de 1980. Amarillento y rasgado en los bordes, es un manifiesto de 1091 páginas sobre el gobierno conservador, titulado Un mandato para el liderazgo. Ese libro realmente se convirtió en la Biblia de la Revolución Reagan. Eso es básicamente en lo que nos estamos basando, dice Dance, un abogado alto, educado en el MIT, que lidera un equipo de exfuncionarios de Trump, preparando una nueva agenda de América primero para el próximo presidente republicano, sea el expresidente Donald Trump o no. Si viste el primer debate presidencial republicano esta semana, sin duda notaste al joven y audaz candidato con una gran sonrisa en el centro del escenario, Vivek Ramaswamy, de 38 años. Vivek Ramaswamy, quien es un joven candidato presidencial republicano, le contó a la prensa sobre la revolución que quiere liderar en Estados Unidos. Mira esto. Por encima de todo, es que la próxima generación vuelva a sentirse orgullosa de ser estadounidense, sin pedir disculpas por ello, reviviendo el sueño de la Revolución Americana. Y solo voy a poder lograr eso si soy el próximo presidente. Liderar una revolución como la que Reagan encabezó en 1980, eso es lo que aspiro a liderar en 2024. Así que ahí lo tienes. Vivek Ramaswamy, quien en muchas encuestas ahora ocupa el segundo lugar para la nominación conservadora, solo detrás de Trump, aspira a una revolución en Estados Unidos.
Como el expresidente Ronald Reagan, quien tomó sus políticas del mandato de liderazgo de la Heritage Foundation, según dijo Paul Dance, se convirtió en la Biblia de la Revolución de Reagan. El New York Post informó que Vivek Ramaswamy aspira a ser otro Reagan. Esto plantea la pregunta, ¿qué tan familiarizado está Ramaswamy con la Heritage Foundation? Yo diría que bastante familiarizado, ya que la Heritage Foundation invitó a Vivek a discutir su nuevo libro el año pasado, en el otoño de 2022. Él ya ha honrado nuestro escenario antes y nos complace darle la bienvenida. Damas y caballeros, acompáñenme a Vivek al escenario. Así que, dicho todo esto, la pregunta sigue siendo: ¿se avanzará con el proyecto 2025 de la Heritage Foundation y su mandato para el liderazgo, que incluye legislación para incentivar un día de descanso comunitario los domingos, en 2025? ¿Por el próximo presidente conservador como Donald Trump o Vivek Ramaswamy, quien aspira a liderar la próxima revolución de Reagan? No lo sé, y el tiempo lo dirá. No estoy haciendo ninguna predicción, pero lo que sí digo es que, sin duda, el proyecto 2025 y este mandato para el liderazgo es algo a lo que hay que prestar atención. Lo que sí sabemos con certeza es que las profecías en la Biblia predicen que en Estados Unidos surgirá un movimiento cristiano que llegará al poder e influirá en el Estado, para imponer el descanso dominical como una señal de lealtad a los poderes terrenales en oposición a la ley de Dios, y que este punto de controversia recaerá sobre el tema del cuarto mandamiento, que declara claramente: el séptimo día es el sábado del Señor, tu Dios. La profecía dice: y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sabemos que las políticas para incentivar un día de descanso comunitario eventualmente aumentarán en severidad, convirtiéndose finalmente en leyes que prohíben a quienes no observen ese día, prohibiéndoles comprar o vender, y, en última instancia, incluso condenando a muerte a quienes se nieguen a honrar el día del sol. Y tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata, o lo que hoy se llama nacionalismo cristiano, que se une con el gobierno estatal, para que la imagen de la bestia hable y haga que todos los que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Esta última guerra entre Cristo y Satanás a menudo se conoce como el Gran Conflicto. Si deseas saber más sobre esta controversia y detalles más íntimos acerca de cómo se desarrollarán estos acontecimientos, te recomiendo encarecidamente el tomo 4 de El Conflicto de los Siglos, que puedes adquirir en nuestro sitio web. Y nuevamente recomiendo Desenmascarando la Marca como una serie documental que vale la pena ver. Esa serie profundiza más en los detalles sobre cómo estos principios han llegado a chocar y se han ido desarrollando como resultado de nuevas políticas y legislaciones que surgieron a raíz de la crisis del COVID. Al observar las señales de los tiempos, podemos ver claramente que estamos entrando en esta última guerra. Y ahora es el momento de arrepentirse y obedecer la ley de Dios, incluyendo el sábado del séptimo día, el sábado, como señal de nuestro descanso en la obediencia a Jesucristo, como nuestra única esperanza y como nuestro estandarte de lealtad al único Dios verdadero y a su Hijo unigénito, Jesucristo, porque la hora de su juicio ha llegado.